En el año 2009 empecé a escribir una serie periodística todos los domingos en Diario Noticias sobre Adiós Pamplona, que es una especie de, bueno, pues de homenaje emocional y nostálgico a la ciudad donde nací, a Pamplona. Y con aquel recopilatorio de los primeros 200 artículos, pues se sacó en su momento el primer tomo de Adiós Pamplona, en el año 2014. Ahora, en 2021, y ya cuando hay un recorrido de 500 artículos publicados domingo a domingo, pues sale la segunda parte, que es independiente de la primera y que desde mi punto de vista aporta cosas muy interesantes, pues porque, bueno, sobre todo el paso por el ayuntamiento me ha dado posibilidad de acceder a ámbitos donde antes a lo mejor estaba muy complicado, ¿no? Por ejemplo, pues a lo alto de la Torre de San Fermín o a lo alto de la Torre de San Lorenzo, etcétera, ¿no? También fotografías de dentro del ayuntamiento, fotografías obtenidas desde el propio ayuntamiento, etcétera. Bueno, pues ahora sale esta segunda parte desde ya mismo, que es una continuación de la primera, pero insisto, es también algo independiente. Y que, bueno, como decía al principio, es un homenaje sentido a mi ciudad, ¿no? Yo creo que el que sabe cantar, canta, el que sabe hacer poesías, hace poesías. Yo no sé ni lo uno ni lo otro, pues bueno, pues escribo sobre ella.